Ahora sí, ¿cómo derivar un producto? ¿O a qué se refiere un producto? Si ustedes ven el primer ejemplo, tengo dos paréntesis y en los paréntesis están seguidos, ¿no? No hay signos en medio, no es suma, no es resta, son dos paréntesis. Eso me indica una multiplicación o un producto. Y lo que estamos viendo nosotros son reglas de derivación. ¿Cómo vamos a derivar un producto? Cuando se trata de una multiplicación, la regla a seguir va a ser la siguiente. Esta que está aquí arriba. Si yo quiero derivar una función f por una función g, su derivada, utilizando este símbolo de derivada, de f por g', sería la función f multiplicada por la derivada de g más la función g multiplicada por la derivada de f. Ahora, esto es una notación y en mi ejercicio hay otra cosa. Lo que hay que tomar muy en cuenta es a qué le llaman f y a qué le llaman g. El primer paréntesis nos va a indicar a la función f y el segundo paréntesis nos va a indicar la función g. Son dos nada más, siempre va a ser un producto. Cuando tengan este producto vamos a tratar de utilizar esta regla de derivación. El primero es f y el segundo es g. Y si ustedes ven, en este caso, para poder derivar, o sea, para encontrar el valor de y', que esta sería la función, lo primero que tenemos que hacer es tomar f. F que depende de x, ¿no? Yo aquí solo escribí f. Lo primero que hay que hacer es tomar f. Y f no tiene el símbolo de derivación, solo f. Entonces, la primera parte es tomar el primer paréntesis, así como está. El primer paréntesis se va a multiplicar, como me indica este puntito, por la derivada, ahora sí, aquí está el símbolo de derivada, por la derivada de g. Y g es el segundo paréntesis. Entonces, lo que hay que derivar va a ser esto. El primero se escribe como está y el segundo es el que se deriva, ¿sí? De acuerdo al orden que vamos siguiendo aquí. Entonces, ahora sí, voy a tomar aquí a un ladito el segundo paréntesis, que es 4x menos 9, le llaman g, y voy a derivarlo. Su derivada sería, para el primer término, conservo el 4 y derivo x. Yo les había dicho que la derivada de la función identidad, o sea, solo cuando me dan la pura letra, su derivada es 1. Conservo 4, derivo x. Y la derivada de la constante, yo les había dicho que es 0. 4 por 1, 4, menos 0, sigue siendo 4. Entonces, de acuerdo a la regla, el primer paréntesis se queda como está y derivo el segundo. Y la derivada de este me dio 4. Entonces, eso es lo que iría aquí. Primero, por la derivada del segundo. Y ahora sí, le vamos a sumar el segundo paréntesis al que llamé g, así como está. Este de aquí, y lo voy a multiplicar por la derivada del primer paréntesis. Ahora voy a derivar este. Al primer paréntesis es el que le llamo f. 2x cúbica más 5x. Este de aquí. Y si lo quiero derivar, de acuerdo a las reglas de derivación que ya teníamos, el 2 se queda como está y lo que se deriva es x cúbica. O sea, bajo el 3, conservo x, le resto 1 al exponente. Más, otra vez tengo un coeficiente, se queda el coeficiente y derivo x. Función identidad, su derivada es 1. Entonces aquí me da 2 por 3 son 6, x cuadrada más 5 por 1 son 5. La derivada del primer paréntesis es 6x cuadrada más 5.
Esa es la regla. Y yo sé que el producto puede ser complicado una primera vez que lo aprendemos, pero sí les recuerdo, o sea, la regla completa viene de las reglas de derivación previas, de la 1 a la 5 que ya hemos estado trabajando, de ahí utilizamos las herramientas para poder encontrar estas derivadas. Y aquí, aunque la notación pueda parecer complicada, realmente es, tengo dos paréntesis, al primero le llaman F y al segundo le llaman G, para que sigan ahí el comportamiento de esta fórmula, pero básicamente, o con palabras más sencillas es, el primer paréntesis se queda como está, multiplico por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primer paréntesis. Las derivadas son esta y esta. Esta es la derivada de G y esta es la derivada de F. Esto es F, así como se los marqué aquí, esto es F, multiplico por la derivada de G, esto es G, multiplico por la derivada de F, con el signo de más en medio. Esa es la regla. El primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Ahora, aunque ya acabé de derivar, no he terminado de acomodar la respuesta, porque obviamente aquí hay varios paréntesis. Y lo que corresponde es resolver esos paréntesis. Esto ya con operaciones algebraicas, no de cálculo. O sea, esto viene de álgebra. ¿Cómo resolver 2x cúbica más 5x por 4? Pues 2x cúbica multiplica 4, son 2 por 4, 8, x cúbica, y luego 5x también por 4. 5 por 4 son 20x. Esa es la multiplicación de los primeros dos paréntesis. Luego tengo aquí un signo de más y tengo que multiplicar estos dos paréntesis. Ahora, aquí es binomio por binomio. El proceso de multiplicación es este por este, luego este por el siguiente, luego menos 9 por 6, menos 9 por 5, llevaba ahí como varios pasos, ¿no? Entonces, binomio por binomio. Empezando con 4x por 6x cuadrada, 4 por 6 me da 24, y en una multiplicación los exponentes se suman. Aquí tengo 1 y aquí tengo 2, me da cúbica. Otra vez, 4x, pero ahora por 5. Ambos son positivos, más por más. 4 por 5, 20. Aquí tengo x, aquí no, entonces me quedo solo con x. Multiplico este primer término por los del segundo paréntesis. Eso ya son operaciones algebraicas. Después de multiplicar el primer término por el segundo paréntesis, paso al siguiente término. Menos 9 por 6x cuadrada y menos 9 por más 5. Menos por más me da menos, 9 por 6 son 54, x cuadrada, no hay otra. Y menos por más me vuelve a dar menos, 9 por 5, 45. Entonces, después de hacer las derivadas, sí tengo que resolver esos paréntesis. Y después de las multiplicaciones, paso a simplificar. Hay términos semejantes. Aquí tengo este que tiene x cúbica y por acá hay otro que tiene también x cúbica. 8 más 24 me da 32 y cuando simplificamos se conserva la literal y se conserva el exponente. 32x cúbica. Si sigo en el orden, luego iría x cuadrada, ya puse cúbica, luego iría x cuadrada, entonces voy a seguir con este. Luego iría los de x, aquí tengo uno y aquí tengo otro. Ambos son positivos, 20 más 20 da 40. Y por último se escribe el término independiente, que es menos 45. Esto que acabo de escribir es la derivada del producto
de dos funciones. ¿Okay? Entonces, los últimos dos pasos son de álgebra, pero el importante o lo esencial es saber derivar. Si tengo dos paréntesis, llamen al primero f y al segundo llámenlo g. Y de acuerdo a la regla, el primero se escribe tal cual, el primer paréntesis se escribe tal cual y se multiplica por la derivada del segundo. Primer paréntesis tal cual y multiplico pero por la derivada del segundo. Más, escribo el segundo paréntesis tal cual y multiplico por la derivada del primero. Esa es la regla de derivación para el producto. Incluye a las reglas de la 1 a la 5 que ya hemos trabajado, incluye pasos algebraicos, operaciones algebraicas. Por aquí ya tienen un primer ejemplo. Tengo otro, vamos a revisar aquí. Tengo este segundo ejemplo, también es un producto de funciones y quiero encontrar su derivada. Entonces, nuevamente, a esto le voy a llamar f, al primer paréntesis, y al segundo paréntesis lo voy a llamar g. Y de acuerdo a la regla de derivación es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Eso vamos a tratar de reconstruir. Aquí empiezo con, quiero calcular su derivada, entonces empiezo con el primero, así tal cual. Ahí está. El primero, f. Lo vamos a multiplicar por la derivada del segundo paréntesis. El segundo paréntesis es el que llamamos g. ¿Cuál es la derivada de 2x más 5? 2. 2 nada más, ¿no? La derivada de 2x es 2. La derivada es, perdón, o sea, si dejo el 2, la derivada de x es 1, entonces 2 por 1 me da 2. Y la derivada de 5 es 0. 2 por 1, 2, más 0, 2. ¿Okay? Entonces, ahí estamos bien. La derivada de 2x más 5, 2. Más el segundo, ahora sí lo voy a escribir completito, por la derivada del primero. ¿Cuál es la derivada del primer paréntesis? El primer paréntesis. 6x a la quinta menos 8x. 6x a la quinta. Bajo el 6, conservo la x. A este le resto 1. ¿Y aquí? 8x. Ok, lo voy a poner por partes. Dejamos el coeficiente y derivamos x cuadrada, o sea, bajo el 2, conservo x y al exponente del resto 1. Este se queda así. Menos por más me da menos. Y de aquí es de donde sale que 4 por 2 me da 8x. Entonces, ese va a ser la derivada del primero. Ok. Entonces, primero por derivada del segundo, más segundo por derivada del primero. Y vamos resolviendo. ¿Cuánto es 6x por 2 y menos 4x cuadrada por 2? Este tiene que multiplicar para acá. 2x por 6. Ajá. ¿Y el otro? 8x menos 8x a la cuadrada. Menos 8x. Al cuadrado. Entonces, x sexta por 2 me da 2x sexta. Y menos 4x cuadrada por 2, menos por más me da menos, 4 por 2 son 8, x cuadrada. Ese es el primero. La ventaja es que como este es positivo, puedo irme directo a resolver esto y no van a cambiar mis signos. Multiplicamos primero 2x por 6x quinta. 12x quinta. X a la sexta. A la sexta, exacto. Porque aquí, aunque no tengamos en el primer x, no tenemos exponentes, siempre vale 1. Entonces, 12x
sexta. Ahora, 2x, pero por menos 8x. Menos 16 al cuadrado. Más por menos menos, 2 por 8, 16. Y también, ¿no? Aquí tengo 1 y aquí 1, me da cuadrado. Todavía nos falta 5 por 6x quinta. Más 30x quinta. 30x quinta. Exacto. Más por más, 5 por 6 son 30. Solo hay x quinta. Y por último, 5 por menos 8x. Menos 40x. Menos 40x. Ok, gracias. Ahí está. Multiplicaciones, eso ya es álgebra. Y nuevamente, cuando se multiplican varios términos, ocurre y hay que revisarlo, puedo ahí tal vez simplificar términos. Aquí tengo este que tiene x sexta y por aquí también hay otro que tiene x sexta. Entonces, los voy a simplificar, o sea, reducir. Y cuando hablo de simplificar o reducir, ya no hay cambio de exponentes. Así como va, a 2 le sumo 12. Me da 14. Y ambos tenían x sexta. Esto ya es simplificar, ya no es multiplicar. Después del de x sexta, el orden sería poner el de x quinta. Entonces, luego va este, que no hay otro que tenga x quinta, lo voy a dejar así. Luego iría x cuarta, que no aparece, x cúbica no hay. Bajo hasta x cuadrada. Menos 8x cuadrada menos 16x cuadrada, signos iguales, se suma y conservo el signo. Me da menos 24x cuadrada y luego tengo menos 40x. ¿Sí? Porque sí, casi siempre, bueno, no casi siempre, siempre en las respuestas de este tipo va del exponente más alto y va bajando, ¿no? Si no hay cuadrado ni cúbica, pues el que sigue. Ese sería el orden correcto. Ahí está la derivada. ¿Sí? Ustedes obviamente también van a resolver dos ejercicios similares a este. No revisé si ya estaba disponible la actividad, pero ahorita lo checo en la plataforma de Ocelot. Pero son similares. Son dos de producto y también hay dos de un cociente. Yo lo voy a dejar en un ejemplo, pero ustedes van a tener que resolver dos. Séptima regla. Para el cociente de dos funciones, o sea, si ustedes ven el ejemplo, es una fracción, también se le conoce como función racional. Tengo una parte arriba y otra abajo, numerador, denominador. ¿Okay? Y así como lo observan aquí, así como yo les ponía, bueno, a esto lo vamos a llamar f y a esto lo vamos a llamar g, también sucede en un cociente. Al de arriba lo voy a llamar f y al de abajo lo voy a llamar g. Y tenemos que seguir esta regla de derivación. Es un poco más extensa, pero es muy similar a la número 6. Entonces, esto de aquí representa a la f. Y esto de aquí representa a la función g. Ahí tengo numerador, denominador. Y la derivada, la voy a poner aquí al ladito. Fíjense cómo va. La derivada empieza con el de abajo, al que yo llamé g. El de abajo multiplicado por la derivada del de arriba, al que llamamos f. El de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba, o sea f, por la derivada del de abajo. Es similar a esta. El primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Aquí porque están uno al lado del otro. Aquí digo el de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo. Y luego también hay una división, ¿no? Pero este ya de hecho no es derivada, es elevar al cuadrado.
pero lo esencial está aquí arriba. Entonces, si yo tomo en cuenta esta regla, empiezo con el de abajo sin derivar, así como va el de abajo, o sea, x cuadrada más 5, el de aquí abajo, y lo voy a multiplicar, para eso déjenme poner paréntesis, por la derivada del de arriba. Tenemos que derivarlo. Voy a llamar f de x al de arriba, al 3x más 2. ¿Y cuál es la derivada de 3x más 2? 3. 3 nada más. Se queda en 3. Menos, entonces tengo el de abajo por la derivada de arriba, menos el de arriba, así como va, también lo voy a poner entre paréntesis, el de arriba, por la derivada del de abajo. Al de abajo lo voy a llamar g. ¿Cuál es la derivada de x cuadrada más 5? 2x. Solo 2x. Bajo el 2, conservo x, de este 0. Es solo 2x. Vuelvo a repetir. Escribí el de abajo, derivé el de arriba, menos escribí el de arriba, derivé el de abajo. Aquí hay que agregarle el paso de que se tiene que dividir entre g al cuadrado, o sea, el de abajo a g es el de abajo pero al cuadrado. El de abajo es x cuadrada más 5 y tiene que ir al cuadrado. Este es el proceso de derivación. Lo que sigue vuelve a ser álgebra. El de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo, entre el de abajo al cuadrado. Vamos a resolver esos paréntesis. Por ejemplo, aquí nuevamente tenemos un binomio multiplicado por un término independiente. No siempre ocurre así, ¿eh? Puede ser como en el caso anterior que sea binomio por binomio o incluso más extensos, pero aquí me está quedando solo por un término. X cuadrada por 3, 3x cuadrada. 5 por 3, 15. Esa es la multiplicación de los primeros paréntesis. Ahora, aquí hay que tener cuidado porque este es negativo. En la regla 6 era positivo, pero aquí es negativo. Y eso luego puede perjudicar ahí a los términos, ¿eh? Entonces ahí sí voy a hacer la multiplicación, pero voy a conservar mi paréntesis porque luego hay cambios de signo. Dejamos el menos y multiplicamos. 3x por 2x me daría 6x cuadrada. Y luego 2 por 2x me daría 4x. Esa es la multiplicación. Ahora, como tengo un signo menos, déjenme, el de abajo lo voy a volver a escribir como está. Como tengo un signo menos, ese menos afecta a los signos dentro del paréntesis, a los siguientes, los que están después de ese signo. Los primeros se van a quedar así, 3x cuadrada más 15. Pero aquí decimos menos por más me daría menos. Y otra vez, menos por más me daría menos. Este lo voy a volver a escribir así. Estamos resolviendo solo el numerador. ¿Okay? Entonces, ahora sí, de pasar donde el numerador tenía todos en paréntesis, ya los dejé sin paréntesis. Revisamos, hay términos semejantes. Tengo términos con x cuadrada aquí y aquí, ¿no? Entonces esos los puedo simplificar. A 3 le resto 6 y me da menos 3. Signos distintos se resta. Conservo el signo del más grande. Menos 3x cuadrada. Les decía, hay un orden, luego seguiría el de menos 4x y por último el término independiente. Del exponente más alto al más bajo. Todo esto dividido entre x cuadrada más 5 al cuadrado.
Incluso el de abajo, el x cuadrada más 5 al cuadrado, lo podríamos resolver. ¿Ok? No lo voy a hacer porque realmente es una forma simplificada también de expresar la respuesta y creo que también así está correcto. Entonces, es un binomio al cuadrado, es el proceso de resolver un binomio al cuadrado. Entonces, binomio al cuadrado pues es bastante común de trabajar, entonces lo voy a dejar como binomio al cuadrado. Los de arriba sí, eran como paréntesis nada más de multiplicación, ahí sí lo resolví, ¿no? Generalmente como aquí sucede siempre, el de abajo cuando es un binomio se queda al cuadrado, no pasa nada. Así está bien la respuesta. ¿Ok? Entonces, ahí tienen otra regla de derivación, hay que tomar en cuenta el numerador al que le llaman f, el denominador al que le llaman g, y entonces la regla es tomar el de abajo, multiplicarlo por la derivada del de arriba, menos tomar el de arriba, multiplicarlo por la derivada del de abajo, entre el de abajo al cuadrado. Esas serían las reglas de derivación. Lo demás son operaciones algebraicas. Déjenme ahorita mostrarles, bueno, sí lo tengo aquí, directo. Mostrarles la actividad en la plataforma de esta semana. Nada más pudimos trabajar también una sesión, pero sí, sí quiero dejarles un par de ejercicios de esta parte. Ah, sí se las puse. Ya lo encontré. A ver. Dentro de la plataforma de Ocelot tenemos las dos clases que habíamos estado trabajando. Ahí sí les recomiendo, pues si tienen chance de revisar nuevamente los videos, porque ya viendo las fechas ya tiene rato que trabajamos esto, ¿no? Entonces ahí sí les recomiendo revisarlo, sobre todo con la cuestión del procedimiento que luego les pido. Aquí es importante no solo respuestas, sino entregar el procedimiento. Y en unos minutitos seguramente ya tendrán el de la clase de hoy, pero sí pasó mucho tiempo, entonces ahí les encargo darle un repaso a esa parte. Y esta va a ser la segunda actividad del tercer parcial, que también se encuentra dentro del manual. Yo creo que sí vamos a marcar de Khan Academy, pero todavía. En el manual, en la página 111, los ejercicios, de hecho es 110 y 111, son los ejercicios IJNO. Aquí está. Página desde la 110, porque el I está en la 110, lo escribí ahí mal. De todos modos, aquí se ve el inciso I, que es la función J, es un producto. Entonces, ya vimos dos ejemplos. Voy a subir en un ratito el video. Sigan el ejemplo de producto para encontrar la derivada, ¿okay? Con los pasos que ahí menciono. El J también es un producto, muy similares ambos a lo que resolvimos hoy en clase. NO son los cocientes. ¿Okay? Entonces, dos de cada una de las reglas que vimos hoy. Y aquí está, se resuelve a mano, hay que copiar instrucciones, hay que copiar funciones, hay que poner procedimiento completo y les había yo ya comentado anteriormente, la notación que voy a estar utilizando y calificando es la de F', G', Y'. No estoy recibiendo tareas con diferente notación. Sí existen, pero no las vamos a trabajar nosotros. ¿Okay? Solo la de, así como dice este símbolo, se llama apóstrofe. F', G', Y'. ¿Okay? Entonces, algo similar les encargo, porque sí luego me entregan cosas que no van como lo hemos estado resolviendo y a veces no sé si ustedes mismos lo entienden. Entonces, ahí está, más o menos este tipo de procedimiento es el que voy a estar calificando. Aquí está otro ejemplo de producto y este tipo de procedimiento para
regla del cociente. La estamos marcando hoy, viernes, y de preferencia pues entregar el siguiente viernes. Ya no nos quedan tantas sesiones. Lo que sí nos queda todavía son reglas de derivación. Vamos en la número 7 y me falta por ahí para la siguiente clase trabajar con la regla 8. Esta seguramente será ya la última. María Aurora Orlando, participación. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Descargo asistencia. Listo, pues nos vemos el día martes, esperando que ahora sí los martes nos podamos reunir. Yo creo que sí. Nos vemos el martes, chicos. Que tengan buena tarde. Vemos, profe.